Juan Carlos Monedero, hoy participando en esta clase que continúan en un ciclo de 12 clases, un curso internacional para hablar un poco de la reivindicación y la lucha por la igualdad. Bienvenido a este evento, a esta jornada, y contanos un poco sobre lo que vas a hablar frente a toda la gente que concurre. Esto es como hacer spoiler, ¿no? Es como adelantar quién es el malo. El malo es la desigualdad, ¿no? Y es el responsable de que haya sociedades más violentas, de que de alguna manera la vida en común pierda su virtud, ¿no? Porque hay gente que aquí en Argentina, igual que en muchos lugares de América Latina, entre compatriotas de la misma nacionalidad puede haber diferencias de esperanza de vida de 15 años, a veces incluso de 20 años. Es decir, más diferencias que las que hay entre Suiza y África. Yo creo que sociedades tan desiguales no solamente son un despilfarro, ¿no?, de inteligencias, de gente que podían ser premios Nobel, podían ser grandes compositores, sino que además tensiona a las sociedades a lugares de violencia y de confrontación terribles. Tenemos el ejemplo, ¿no?, de Colombia, que está haciendo un esfuerzo por terminar por fin con 52 años de un conflicto que se originó por las desigualdades, ¿no?, y que se termina no con la firma del Tratado de Paz, sino con el fin de las desigualdades. En ese sentido, creo que hay que desentrañar lo que no se ve, hay que levantar los velos. Y el principal velo yo creo que es el de la despolitización. Creo que hay una construcción intencionada, hay una voluntad política de construir despolitización que genera que la gente piense que los problemas son técnicos y que por tanto no es el pueblo quien tiene que solventarlos, sino los expertos. Y los expertos siempre pertenecen a intereses particulares. Es lo que explica cómo se están llenando nuestros gobiernos de supuestos expertos, pero que son gente de Goldman Sachs, son gente de empresas. Es lo que explica la primacía de los ejecutivos respecto de los parlamentos. Y es lo que explica también que el modelo neoliberal esté intentando tapar cualquier visión alternativa que indique que las cosas se pueden hacer de otra manera. Pero para hacerlas de otra manera se necesita la colaboración de la ciudadanía. Creo que cuando desaparecen de los currículums asignaturas de historia, de filosofía, de, de reflexión, ¿no?, que son lo que permite a la ciudadanía salir del pequeño fragmento y construir el sentido, creo que cuando se hacen ese tipo de cuestiones se está condenando a alguna suerte de ignorancia. Y, y eso no es bueno, ¿no? Yo creo que el continente latinoamericano está lleno de potencialidades y me da miedo que Obama se retire dejando otra vez una América Latina en condición de volver a ser el patio trasero de los Estados Unidos, con la dualización de la economía en Cuba, con tensiones golpistas en Venezuela, con golpe de Estado en Brasil, con la victoria por la mínima, ¿no?, de Macri en Argentina, y con el fin de un conflicto que no han sido capaces de solventar, que es el de la guerrilla en Colombia, y que se va a solventar por el Tratado de Paz, y que puede, de alguna manera, brindar un continente dispuesto a tener esa situación de subordinación que ha tenido históricamente, que se frenó con los gobiernos de cambio. Me preocupa que la unidad latinoamericana, que fue tan esencial a la hora de liberarse del yugo del norte y de buscar una inserción diferente en la globalización internacional, se esté perdiendo. Creo que hay un intento de retroceso, pero que tiene frente a los pueblos. Yo creo que estos 15 años no han sido en vano. Han sido 15 años de incremento de la conciencia. No solamente han salido personas de la pobreza, sino que ha habido un incremento de la conciencia menor, seguramente, del que hubiera correspondido, que es lo que explica que la gente vuelva a votar a sus verdugos, como ocurrió en Europa. Esa gente que había salido de la pobreza después del año 45, 30 años después, votaron a Margaret Thatcher, que les regresó otra vez a la pobreza. Pero sí que es verdad que noto un pozo, ¿no?, pese a la torpeza de no haber construido, ¿no?, más pensamiento, de no haber construido más conciencia, este, este dominó de gobiernos de cambio. Sí que es verdad que no le va a resultar tan sencillo ni a Macri, ni a Temer, ni a los que buscan soluciones golpistas regresar a la América Latina a la situación anterior. Así que una vez más la política vuelve a estar en el corazón. Van a intentar que la gente busque soluciones en libros de autoayuda, esa sección que crece y crece en las librerías. Y de alguna manera lo que yo vengo a contar es que la única autoayuda que funciona es la autoayuda colectiva, y la autoayuda colectiva se llama política. Bueno, y hoy este paso también es importante de juntarlos a ustedes, escucharlos, y porque muchos estudiantes van a estar en ese público, entre ese público, docentes también,
y ejercerás ahí tu tarea una vez más de profesor. Bueno, es lo que soy, ¿no? Que quizá por la circunstancia de España he tenido un papel, ¿no? Como fundador de un partido, de tener una presencia un poquito más pública y más vinculada a la política, pero nunca he tenido cargos, nunca he asumido responsabilidades fuera, ¿no? De al comienzo de estar en la ejecutiva, ¿no? Como responsable de programa. Pero siempre cuando los académicos nos metemos en política no nos va muy bien, ¿no? Además recibimos muchos ataques, recibimos todo tipo de blasfemias sobre nuestra persona y como no tenemos la piel muy dura nos molesta, ¿no? Así que no está mal, ¿no? Regresar, como me está ocurriendo aquí ahora en este viaje a Argentina, regresar, ¿no? A las tareas más académicas, lo que no implica que la academia tenga que estar fuera de la reflexión política, de estar en la Torre de Marfil, ¿no? A veces hay que arremangarse y bajar al barro, ¿no? Y yo creo que el intelectual que no está en las peleas reales creo que es un mal intelectual, y es igual que un médico que trabajase para unos torturadores, ¿no? O un médico que trabajara para una farmacéutica inventando enfermedades. Sería un médico, no, sería un médico degenerado. Yo creo que el intelectual que no trabaja para incrementar la emancipación creo que es un mal intelectual, y creo que tenemos que devolver a la sociedad lo que la sociedad nos da, permitiéndonos que nos dediquemos a pensar, a escribir, a reflexionar, y quien no lo devuelva creo que no está cumpliendo esa obligación social que tiene. Bueno, bienvenido y ahora disfrutaremos de tu clase. Gracias, Juan Carlos. A vosotros, muchas gracias. Alejandro Grimson, a minutos ya de comenzar con esta clase, una de las 12 clases de este curso internacional, hoy para hablar sobre la lucha por la igualdad. Contanos qué opinión te merece que se realicen estos eventos y sobre tus aportes en cuanto a esta temática. No, bueno, me parece que todo este curso es una apuesta muy importante para poner en el escenario, ofrecerle a los argentinos la posibilidad, bueno, de asistir directamente o de acceder por internet a una cantidad de personajes y de figuras internacionales que es muy interesante lo que está pasando acá en Hebraica, en la UMED, con Claxo. Me parece que es un lujo tenerlo a Monedero acá conversando con nosotros. Me parece que hay una visión muy clara de que el mundo va a profundizar su desigualdad, la ha profundizado mucho en términos generales, no en el caso de algunos países sudamericanos que lograron reducirla un poco en los últimos años, pero que también sabemos que eso se está poniendo en riesgo en este momento en varios países o se está retrocediendo. Y la desigualdad explica muchísimas de las cosas que pasan en el planeta, explica a los pibes que no pueden acceder, no tienen oportunidades de desarrollar su vida, explica las migraciones, solamente hay migraciones con desigualdad, la xenofobia que vemos en muchísimos países, que desatan cosas como el Brexit, que desata cosas como Trump en Estados Unidos. Son todas consecuencias de procesos de frustración que están vinculados a la imposibilidad de vivir en una sociedad más justa, una sociedad con justicia social, con mayor igualdad, digamos. Y creo que ese es uno de los grandes desafíos que tenemos aquellos que realmente pensamos que los pueblos tienen derechos, que los pueblos tienen que estar incluidos, que los pueblos tienen que tener oportunidad de desarrollarse. Y eso implica, digamos, pensar la economía, pensar la política, pensar la cultura, porque de alguna manera es cierto que un solo país no lo va a poder hacer. Cada vez está más claro que sin integración regional, sin integración, sin pensar el desafío de la igualdad a nivel global, es muy difícil poder resolverlo a nivel local. Y en ese sentido, creo que hay otros desafíos que tienen que ver con poder imaginar, ampliar nuestra imaginación política, nuestra imaginación económica, nuestra imaginación cultural, para poder hacer renacer las utopías, reinventar la política, para que sea la política, es decir, el pueblo a través de la democracia, el que pueda decidir sus rumbos y rumbos, digamos, que sean favorables a las grandes mayorías. Muchas gracias, Alejandro, y bueno, escucharemos ahora tu clase y estaremos ahí atentos. Gracias. María Seoane, hoy participando en esta mesa para debatir sobre la lucha por la igualdad, una de estas clases del curso internacional. Contanos un poco sobre lo que vas a hablar vos particularmente. Bueno, yo voy a hacer una coordinación y vamos a intercambiar ideas acá con nuestro querido Alejandro Grimson y con Juan Carlos Monedero.
Y bueno, y creo que lo que hay que hablar, a mí me interesa particularmente, es cómo salimos de esta coyuntura en Latinoamérica, de los gobiernos neoliberales, de la conformación de un Estado transnacional, capitalista, y que está afectando el desarrollo latinoamericano una vez más. A mí me interesa mucho hablar de cuáles son los instrumentos políticos para poder resolver esas cuestiones. Y creo que, bueno, Alejandro Grimson ha trabajado mucho sobre el comportamiento de las sociedades y de la construcción de ideología y de sentido común, y Juan Carlos Monedero ha trabajado bastante en las consecuencias del Estado transnacional globalizado. Y yo soy una observadora, más que nada, sobre el proceso político argentino y latinoamericano, y me interesa muy bien cómo se rompe esta coyuntura, o por lo menos cómo se aborda, porque no va a ser igual que el periodo anterior. Me parece que estamos asistiendo a una nueva configuración. Es como si todos los estados latinoamericanos, finalmente, es una forma de nuevo imperialismo, tuvieran un estado transnacional que los somete, del cual desprenderse. Hay una cosa de revival de la colonia o neocolonial, pero no es lo mismo. Entonces me parece que, bueno, esas son las cosas en las que quiero pensar. Bueno, y en este espacio, con docentes, con alumnos, con gente que quiere debatir sobre el tema. Claro, por supuesto, por supuesto. Gracias, María. No, por favor, gracias a ustedes.